Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu servidor y amigo Josmar Emanuel Hernández Grimaldo y el día de hoy estaremos hablando sobre cómo hacer un ayuno que a Dios le agrada. Un ayuno en el cual nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual. Esto también ayuda demasiado, es una herramienta muy poderosa que ayuda cuando tú vas iniciando en el camino del Señor, al igualmente que si tú estás cayendo en un pecado y no puedes salir, créeme que en verdad un ayuno eficaz agradable ante los ojos de Dios te va a ser mucho de bendición. Hablaremos de algunos puntos importantes sobre el ayuno, como por ejemplo cuánto tiempo tengo que ayunar, cuáles son sus beneficios y para qué sirve. Así que te invito a que te pongas cómodo, que si te interesa este tema, acompáñame. Primeramente, ¿qué es un ayuno? En la Biblia encontramos varios ejemplos sobre esto y básicamente consiste de abstenerte de ciertos alimentos o de absolutamente todos los alimentos, incluso también los líquidos, por un lapso de tiempo. Tiene diferentes objetivos, uno de ellos es para más cercanía con Dios, otro también para traer bendición espiritual, para misericordia, al igualmente, también para ejercer más el dominio propio. Esto sirve mucho si estás cayendo en algo, en una tentación, constantemente sirve mucho esto. Con esto solo te quiero introducir a los beneficios que trae el ayuno. Ya te los he predicho algunos, sin embargo, vayamos a leerlos. Aquí yo apunté estos beneficios, por ejemplo, en primer lugar tenemos pedir protección a Dios. También sirve mucho que tú te encomiendes en un ayuno a Dios pidiendo su protección. También ayuda en las tentaciones, también sirve para expulsar a demonios de diferentes categorías, igualmente sirve para respaldo de Dios, misericordia de Dios y bendición espiritual. Pero para ir comenzando, en la Biblia podemos encontrar exactamente en el libro de Esdras cómo un ayuno sirve para que Dios te proteja. Y no solamente a ti, sino también a tu familia. Dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. Y publiqué ayuno ahí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. En otras palabras, había dado autorización de que Esdras y un grupo de personas fueran de un lugar a otro, pero se encontraba a cierta distancia. Para eso dice que Esdras no le quiso pedir al rey que mandara pues a su gente para que los protegiera, sino que ayunó. Y vemos que al final esto que dice que él nos fue propicio, en otras palabras, les dio éxito porque ellos llegaron con bien a su destino. Si tú estás pasando por un momento de aflicción, ya sea que hay amenazas o hay alguna especie de enfermedad, no sé, que puede llegar a estar tentando en contra de tu vida, ten la seguridad de que si tú te humillas ante Dios con un corazón sincero, incluso le demuestras que verdaderamente quieres que Dios obre en ese asunto, ayunando. Ahorita explicaremos un poco mejor qué es el ayuno, pero Dios te va a contestar, ten por seguro. Otro motivo por el cual nosotros podemos ayunar es para dominio propio, para ejercer el dominio propio que Dios puso en nosotros. El ayuno también es muy eficaz a las tentaciones que se nos lleguen a presentar día tras día. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Continúe siendo el texto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te haré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Otro gran beneficio de parte de Dios cuando tú ayunas es para pedir su respaldo. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 15 al 17. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí
y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Básicamente, si no te sabes muy bien la historia, se trata de un hombre el cual había convencido al rey de que se diera una ley, por así decirlo, de que se exterminaran a los judíos que habitaban en la zona. Habían establecido ya el día, pero para eso Mardoqueo le dijo a la reina Esther, ella había llegado ahí también por voluntad de Dios. Eh, Ella era judía y ella sabía muy bien que si el rey no la llamaba y ella iba sin su permiso, ya dependiendo que si el rey la recibía con bien, su vida salvaría, de lo contrario, pues perecería, como dice el texto, si tengo que perecer, que perezca. Y eso es lo que es de cierto modo, por eso convocó el ayuno, para pedir protección de Dios o dirección de Dios. Y pues el mensaje para ti es el siguiente, que debes de poner todos tus planes y pedir a Dios protección para que Él te lleve por buen camino, para que Él te cuide, para que Él te dé, para que su rostro se resplandezca sobre ti. Y ante todo es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que encomiendes a Él tus caminos y Él los va a enderezar. También una gran disculpa que estoy viendo, me di cuenta que me salté un beneficio que es expulsión de demonios. Vamos a hablar sobre eso, una disculpa. Para entender un poco mejor este beneficio, hay que explicar lo siguiente. Cuando Satanás fue expulsado del tercer cielo, cuando se rebeló en contra de Dios, dice la palabra de Dios que se llevó a una tercera parte de todos los ángeles que Dios había creado. Ellos al momento que bajaron aquí a la tierra, según el libro de Efesios 6, 12, capítulo 6, versículo 12, se organizaron en diferentes jerarquías, por así decirlo, que serían principados, potestades, gobernadores y huestes, por lo que cada ser espiritual como que de alguna otra manera es peor que otro o influye de una manera peor, no porque se respeten, sino porque algunos creen que se tratan con mucha dureza entre ellos y por eso el que tenga más dureza es el que está encima. Pero debajo de Satanás están los principados, después las potestades, gobernadores y huestes. Por ese motivo se cree que hace falta ayunar para diferentes tipos de demonios y son palabras de Jesús. Dice el libro de Marcos capítulo 9 versículo 27 al 29, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Hablando básicamente de una persona que estaba poseída, que sus discípulos no pudieron. Jesús les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. También se revela que existen demonios peores que otros y ellos también saben muy bien que cuando está en alguien la unción del Espíritu Santo salen totalmente huyendo y pues sí, básicamente también hay que ayunar para que el Señor nos ayude a combatir estos seres espirituales. Otro beneficio el cual nosotros podemos conseguir cuando ayunamos es misericordia de parte de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 2 al 25. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. En otras palabras, si tú has pecado grandemente contra el Señor y quieres tener nuevamente esa relación con Él, humíllate grandemente y no solamente ve el ayuno como decir, no peco hoy y mañana ayuno, no, porque aquí el texto es claro, rasgad vuestro corazón, es una muestra de arrepentimiento, no una especie de amuleto que te salva de un castigo, no, sino que realmente muestras un arrepentimiento. Otro beneficio el cual nosotros obtenemos por ayunar es una bendición espiritual. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Zacarías capítulo 8 versículo 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. En otras palabras, cuando si tú eres continuo con el ayuno, puedes ser bendecido con gozo, pero pasamos con la siguiente pregunta. Y pues convivio, nosotros los creyentes que ya vivimos en el Nuevo Testamento, ¿es necesario que ayunemos? La respuesta es sí, y ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 14 al 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están
de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Te das cuenta que sí es necesario en la vida cristiana ayunar. Ya hemos hablado de los beneficios que puede traer un ayuno. Ahora hablaremos de algunas cosas equivocadas o conceptos erróneos que se tienen sobre dicha acción. Algunas cosas equivocadas son el significado. Déjame decirte que nadie te puede atemorizar mintiéndote que tú tienes que ayunar mucho para que alcances el cielo, porque no es más que una herramienta poderosa que Dios nos dejó y no un sacrificio. El único sacrificio que nos llevará al cielo es Jesucristo. ¿Por qué entonces tenemos que ayunar? Para caminar mejor en nuestro camino espiritual, pero no es de que por eso vas a entrar en la otra vida. Ahorita hablaremos también un poco más de cuánto tiempo lo puedo hacer, porque yo sé que también aquí hay algunas dudas. El libro de Juan, capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El texto es muy claro. Dice que la vida eterna se trata de conocer a Dios y a Jesucristo. Y en otras palabras, no habla del ayuno, habla de conocer a Jesucristo. Otro concepto y muy peligroso sobre el ayuno es que tú lo hagas evidente a los demás o que lo hagas con alguna especie de intención mala. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, a Dios no le agrada que cuando nosotros ayunemos lo estemos diciendo a todo el mundo o cosas similares. Otra cosa que a Dios no le agrada cuando ayunemos es que durante ese proceso estemos peleando, discutiendo o aún también después de él, porque al final de cuentas, si nosotros no llevamos una vida recta ante los ojos del Señor, de nada va a servir. Y si no tenemos amor, como decía Pablo, si no tengo amor, pues de qué me vale. Si solamente vivimos en peleas, pues no mostramos el amor de Dios, que es más importante que cualquier otra cosa. Dice la Biblia ahí en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ahora pasamos a la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo tengo que ayunar? Aquí depende de varios factores. Uno de ellos es cuánto tiempo tú te gustaría dedicar a Dios, y el otro sería cuánto tiempo Dios te dice que le dediques. Porque mira, un ayuno sin oración y lectura, estar distraído, estar haciendo tus quehaceres, realmente no es algo que a Dios le agrada. El ayuno que a Dios le agrada lo tenemos en el libro de Isaías capítulo 58, versículos 6 al 9. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Podemos de aquí sacar varios factores, el cual se nos revela que es un ayuno que a Dios le agrada. Uno de ellos es que cuando nosotros estemos ayunando, no sé si tal vez tú sabes de alguien el cual está pasando necesidad, no tiene que comer, puedes prepararle algo o comprarle algo e ir y llevárselo. Ese es un ayuno que a Dios le agrada. Igualmente romper todo tipo de yugo, deshacerte en oración, en súplica a Dios que te quite todo rencor, todo tipo de cosa mala hacia tu prójimo, y amarlo, decirle a Dios que te ayude a amar a los demás, igualmente que ayudes a aquel que anda errante, que no tiene un techo. Y esas son las promesas que Dios te da, que dice que la gloria de Jehová será tu retaguardia, también dice que tu luz como el alba. Espero en el Señor que esto haya sido de su ayuda y de edificación. Procura que cuando ayunes, dedícale todo ese tiempo a Dios, que sea una hora, que sea 2 horas. Te puedes levantar temprano a las 6 de la mañana, lo acabas como a las 8, a las 9, a las 12, pero todo ese tiempo no comas comida ni tomes agua, únicamente dedícaselo a Dios. Yo también entiendo que hay personas, y Dios
primeramente entiende que hay personas que no pueden pasar tanto tiempo sin ayunar debido a que padecen diferentes dificultades. Sin embargo, Dios los entiende. Si ustedes sienten que deben de tomar agua, Dios es soberano y Él sabe muy bien que ustedes están haciendo un esfuerzo y pueden tomar agua. Pero si tú tienes la condición de pasar algunas horas sin comer, lo puedes hacer. Obviamente teniendo en cuenta que el Señor, todos los principios de Dios. Hasta aquí me voy a despedir. Ha sido un gusto que te hayas pasado por aquí. Les saludo su servidor y amigo José María Manuel Hernández Grimaldo y si Dios permite nos veremos en una próxima ocasión. Cuídate mucho, Dios te bendiga.